¿Qué tal, CXP Traders? Hoy Bitcoin nos descrestó, rompiendo su máximo histórico y quedando muy cerca de los $110,000. Mientras tanto, la jornada fue claramente bajista en el S&P 500, con un 78.73% de las compañías cerrando en rojo. El sector más afectado fue tecnología en salud, liderando las caídas del día. Entre los movimientos destacados, Alphabet subió un 2.79% en tecnológicos, mientras que Fair Isaac Corporation cayó un 15.8% ambas compañías dentro del sector de servicios. En el mercado cripto, la jornada fue mayormente positiva. Con Bitcoin al alza, el top 10 fue liderado por BNB, seguido por Cardano y Dogecoin, reflejando un mayor apetito de riesgo en el ecosistema. En el video de hoy, la Unión Europea ha impulsado una nueva serie de negociaciones para una reducción escalonada de aranceles con Estados Unidos, mientras Morgan Stanley recomienda comprar activos estadounidenses de cara a los próximos meses. Quédate con nosotros hasta el final para convertir esta información en ganancias. Soy Tony y vamos directo al grano. En las noticias de macroeconomía, la Unión Europea impulsa nuevas negociaciones con Estados Unidos mediante una propuesta integral que busca acelerar el diálogo bilateral. El plan contempla la reducción progresiva de aranceles y barreras no arancelarias, fomentar inversiones mutuas y ampliar la compra de bienes estratégicos, como gas natural licuado y semiconductores para inteligencia artificial. La iniciativa responde a demandas por cambios estructurales y contrarresta medidas unilaterales impuestas por la administración Trump, evidenciando la urgencia de restablecer un marco comercial equilibrado. Por otra parte, Morgan Stanley ha pasado de una postura neutral a sobreponderar acciones y bonos del Tesoro de Estados Unidos, anticipando recortes de tasas que impulsen beneficios empresariales y eleven el Standard & Poor's 500 a 6.500 puntos en el segundo trimestre de 2026. La recomendación se formula en medio de la recuperación posterior a la guerra comercial internacional, mientras el dólar se debilita al perder la prima de crecimiento frente a otras divisas, reflejando un renovado optimismo en medio de la incertidumbre política global. Este enfoque se alinea con un clima global de tensiones y recuperación. En otras noticias de interés mundial, un reciente informe de CNN, sustentado en inteligencia estadounidense, indica que Israel estaría preparando un ataque a instalaciones nucleares en Irán, lo que podría interrumpir el suministro de petróleo desde Medio Oriente, región responsable de un tercio del crudo mundial. El repunte del Brent por encima de $66 refleja la volatilidad del mercado ante el riesgo de un conflicto que afectaría las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, intensificando la incertidumbre estratégica internacional. El riesgo impulsa la cautela en un incierto mercado global. Mientras tanto, en el marco de una tregua comercial de 90 días entre Estados Unidos y China, se observa un marcado repunte en la reserva de contenedores hacia Estados Unidos, que alcanzó cerca de 228,000 TEU tras decretarse la reducción drástica de aranceles. La contratación de espacios se disparó y las tarifas marítimas subieron hasta $3,136 por unidad, mientras que para los vuelos de carga aumentaron un 18%. Este fenómeno refleja la urgente carrera de fabricantes y mayoristas para reabastecer inventarios, aprovechando la ventana de certidumbre en medio de un clima global de tensiones comerciales y posibles nuevos choques tarifarios. En datos relevantes, mañana jueves se publican dos indicadores clave: el PMI de Standard & Poor's para servicios y manufactura, y las peticiones iniciales de subsidio al desempleo de la semana del 17 de mayo. Estos datos son útiles para evaluar la economía y orientar decisiones en mercados financieros. En las noticias de criptomonedas, Bitcoin ha superado la capitalización de mercado de Amazon, alcanzando un nuevo máximo histórico. Mientras Amazon muestra un desempeño lateral, Bitcoin mantiene una tendencia alcista sostenida, impulsada por factores macroeconómicos y mayor interés institucional. Este hito refleja el creciente protagonismo de Bitcoin frente a grandes referentes del mercado tradicional y consolida su posicionamiento como activo de valor a largo plazo. Por otra parte, Hong Kong ha aprobado una ley que regula las stablecoins respaldadas por monedas fiduciarias, exigiendo licencias para su emisión y operación. La normativa, que entrará en vigor este año, posiciona al territorio como pionero en ofrecer un marco legal claro para estas monedas digitales. Mientras Estados Unidos aún debate su propio proyecto, Hong Kong toma la delantera en la carrera regulatoria, atrayendo a empresas como First Digital y Genius, que buscan emitir stablecoins. Continuando con las noticias relacionadas con cripto, la empresa japonesa Metaplanet vio su acción dispararse más de un 19%, lo que llevó a que la bolsa de Tokio pausara su cotización por volatilidad, debido a que alcanzó el límite diario de subida permitido. Esta subida de precios se da al nuevo máximo histórico en Bitcoin y a la estrategia de acumulación Bitcoiner. En cuanto a los índices, el Standard & Poor's tuvo una sesión negativa,
abriendo la misma en 5.910, con un gap down de menos 0.50 y 1% debajo del cierre anterior. Luego fue recuperando durante la primera mitad de la sesión, llegando prácticamente a break-even, pero faltando 3 horas para el cierre, se desplomó con fuerza, cerrando la jornada en 5.845, con un rendimiento negativo de menos 1.61%. Simultáneamente, el índice tecnológico Nasdaq tuvo también una sesión negativa, abriendo en 19.003, con gap down de menos 0.73% respecto al cierre anterior. Luego, durante la mitad de la sesión, se recuperó hasta valores positivos, pero, al igual que el SPX, se desplomó 3 horas antes para cerrar en 18.873, terminando el día con pérdidas de solo menos 1.41%. Por su parte, el oro tuvo un día positivo, abriendo la sesión norteamericana en $3.304.45 la onza y subiendo durante toda la jornada para cerrar en $3.318.26 con una ganancia de más 0.85%. En cuanto al índice de volatilidad VIX, el mismo abrió en 18.85 con gap up de más 4.27% respecto al cierre anterior de 18.08, cayendo durante la primera mitad de la sesión, pero disparándose luego con la caída de los índices, para cerrar finalmente en 20.81, con una variación de más 15.1%, incrementando la volatilidad del SPX nuevamente al rango de moderada. Los mercados venían perfilando al inicio una sesión muy parecida a la de ayer, con baja volatilidad y con igual probabilidad de cerrar levemente por debajo o por encima de break-even. Pero poco después de la mitad de la sesión, la noticia de la adquisición de IO por parte de OpenAI indujo una volatilidad al mercado que provocó la caída abrupta, aunque moderada, de los índices, haciendo que este cerrara con pérdidas moderadas de menos de 2%. Son las cosas normales del stock market. El índice de miedo y codicia sube a 69 puntos, reforzando su permanencia en zona de codicia. Este incremento frente a los 68 puntos de ayer refleja una recuperación del apetito por riesgo, en línea con el buen desempeño del mercado. La confianza se mantiene elevada mientras Bitcoin sostiene niveles altos y las altcoins. En el mismo sentido, Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado, ha registrado una jornada al alza, con una variación de 1.56%, cotizando actualmente en torno a los $108.700. En la sesión de hoy, Bitcoin superó su máximo histórico por $300, marcando un nuevo hito para el ecosistema cripto. En términos generales, BTC continúa su tendencia alcista, ingresando en una zona de alta relevancia técnica, donde el precio suele mostrar reacciones intensas y mucha volatilidad. Las liquidaciones muestran a BTC cotizando sobre los $108.700, tras un movimiento impulsivo que dejó una ola de liquidaciones. Se observan zonas de fuerte liquidez en los $105.600 y los $110.200, lo que plantea posibles escenarios de barrida si la volatilidad continúa presente. La estructura alcista reciente sugiere interés comprador, pero también eleva el riesgo de movimientos correctivos abruptos en busca de liquidez pendiente cerca de su máximo histórico. Bitcoin Dominance, el primer gráfico de línea amarilla, mide el tamaño de Bitcoin en comparación con el resto del mercado. En la jornada de hoy, la dominancia de Bitcoin mostró un comportamiento al alza con una variación de 0.25%, representando entradas de liquidez a BTC. En el momento, Bitcoin domina un 64.27% del total del mercado. Teniendo esto en cuenta, USDT Dominance, el gráfico de línea verde, mostró una jornada a la baja, con una variación diaria de menos 1.14% y domina un 4.53%. Por otro lado, el gráfico de línea azul, que representa al total 2, viene registrando una jornada a la baja, con una variación de menos 0.72%, y actualmente las altcoins dominan un 31.2% del total. Esto representa salidas de liquidez desde Tether y entradas a altcoins y a BTC. El mercado cripto ha marcado un hito relevante con un nuevo máximo histórico en Bitcoin, lo que refuerza la solidez de la tendencia alcista actual. Tanto Bitcoin como ciertos sectores de altcoins reflejan un renovado apetito de riesgo por parte de los inversores. A pesar de la volatilidad natural en estos niveles, el comportamiento del mercado sigue siendo constructivo, con flujos que evidencian confianza en el corto y mediano plazo. En este contexto, el impulso podría continuar si se mantienen las condiciones macroeconómicas favorables y el interés institucional continúa respaldando al ecosistema.
Ahora, en el sector de activos vinculados al mercado cripto, el desempeño fue mixto. Las acciones de Strategy cayeron un 3.41%, cerrando en $402.69. Durante la jornada, el precio abrió con fuerte presión bajista, retrocediendo desde los 415 hasta tocar los $395 antes de recuperar parcialmente. Por ahora, se mantiene la estructura lateral en zona de máximos locales, tomando fuerza para su siguiente movimiento. Coinbase, por su parte, tuvo una leve corrección, cerrando en $258.99, con una caída del 0.91% respecto al día anterior. La acción abrió al alza y logró mantenerse en positivo durante gran parte de la sesión, alcanzando los $270. El rango se estrechó en torno a los 260, cerrando con una vela tipo martillo invertido que, por ahora, se mantiene dentro de la tendencia alcista vigente. En cuanto a los ETFs, IBIT, el fondo de BlackRock, cerró con una subida del 1.44%, ubicándose en $61.79. Durante la sesión, el precio protagonizó un movimiento alcista volátil, con una fuerte corrección intradía tras romper máximos históricos, encontrando resistencia en la zona de los $62. Por su parte, los ETFs de Bitcoin registraron ayer entradas netas por $329.2 millones, acumulando una racha de 5 días consecutivos con un total de 1.691 millones, lo que confirma el fuerte interés institucional en el activo. La jornada estuvo marcada por señales mixtas. Mientras la Unión Europea impulsa un nuevo marco comercial con Estados Unidos, el conflicto en Medio Oriente eleva la tensión global. Morgan Stanley proyecta un escenario optimista para la renta variable, respaldado por posibles recortes de tasas y mejora en el sentimiento inversor. En cripto, Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico, superando la capitalización de Amazon y reafirmando su liderazgo como activo de valor. El mercado mantiene un tono constructivo, impulsado por flujos institucionales y condiciones macroeconómicas favorables. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Todos los días hacemos horas de análisis e investigación para traerte, en 7 a 10 minutos, las configuraciones de gráficos más importantes, noticias, reportes y todo lo que necesitas saber. Gracias a todos por vernos y vamos a romperla en el mercado mañana. Síganos en nuestras redes sociales como @CXP_Corp para mantenerse al día con lo último en el mundo de las inversiones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de CXP News.